Buenos días, bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con una plática interesante de cómo auditar tu pedimento, ¿no? En las operaciones de comercio exterior. Bien, pues en realidad tenemos que hacer un antecedente porque nosotros como actores de comercio exterior debemos de entender y estar involucrados en todas las, circunstancias que están a nuestro alrededor para hacernos llegar la información y no tener problemas en el caso que exista una facultad de comprobación. Entonces, aquí nosotros para empezar con esto de la auditoría del pedimento, yo creo que pocas empresas realizan auditorías a sus operaciones. ¿Por qué? Pues porque el día a día nos va atrayendo menos tiempo para poder hacer otras actividades. Sin embargo, es necesario que podamos identificar cada una de ellas para poder entender en dónde tenemos un riesgo que en una facultad de comprobación la autoridad nos pueda hacer. Bien, pues iniciamos hoy con cómo auditar tu pedimento. Siguiente, Roberto. El objetivo del curso del día de hoy es precisamente saber, conocer cómo vamos a integrar ese expediente de comercio exterior para efectuar una auditoría en las operaciones de comercio exterior. Hablamos del marco jurídico, perdón, que me pasé, es el objetivo del marco jurídico es prácticamente de dónde emana toda esta situación en la ley aduanera, el cuadro esquemático de las reglas, donde vienen los anexos y apéndices que son esencialmente importantes para poder entender el llenado o poder leer ese pedimento. La definición del pedimento, los tipos, modelos de pedimento que hay, la formación de expedientes de comercio exterior y cómo auditar tu pedimento, así como conocer el anexo 22 del instructivo del llenado del pedimento, el cual se publicó justamente el 30 de junio en el diario oficial. El siguiente, Roberto, por favor. En el objetivo nosotros debemos de conocer, el objetivo de la plática de hoy es conocer cómo integrar el expediente de comercio exterior para efectuar una auditoría a tus operaciones, así como establecer un control y así evitar de igual forma las infracciones y las sanciones. Siguiente. Este cuadro me gusta mostrarlo porque muchas de las veces cuando nosotros no nos ubicamos qué es lo que existe para poder entender y conocer cómo auditar un pedimento, por ejemplo, hablamos de la ley aduanera, que ya lo expuse en su momento, del reglamento, de las reglas y de la ley del impuesto general de importación. Ahí hablan de la cantidad de títulos, los capítulos, las secciones y los artículos, tanto de la ley como del reglamento, de las reglas y por supuesto de la ley del impuesto general de importación. Si nos damos cuenta, lo que está subrayado en amarillo son los anexos precisamente de las reglas de comercio exterior, que son 28 anexos y de apéndices son 22 y uno más que agregaron 23 anexos, que los vamos a ver de manera general, pero que muchas de las veces no los conocemos y a veces cometemos errores operativos por desconocimiento. Entonces vamos a recordar un poquito, los que ya lo conocemos, exactamente en qué me condiciona. Yo siempre comento que regularmente cuando ustedes juegan el turista mundial, es un ejemplo cotidiano, pues debemos de saber las reglas del juego. Igual pasa en materia de comercio exterior, debemos de conocer las reglas del juego para evitar una sanción, una infracción y en consecuencia una sanción. Entonces, parte de estas reglas del juego es precisamente conocer toda la información, como hace un rato hablábamos de las normas oficiales mexicanas, que tanto revuelo han hecho en todas las aduanas y que tenemos un problema ahí delicado porque mercancías ya venían, en fin. Pero debemos estar involucrados en las publicaciones que hacen las dependencias a través de los portales oficiales para estar al día a día en la actualización de estas disposiciones que nos afecta de manera directa y nos pega al bolsillo de forma directa y por supuesto al consumidor también. Entonces, en la medida que nosotros estemos involucrados en la actualización y el conocimiento, pues vamos a evitar gastos innecesarios, tanto para la compañía, y vamos a tener un plus por la disposición y la rapidez que podamos agilizar nuestros embarques en la aduana. Sabemos que no es cosa fácil, hay muchas preguntas de muchas cosas, pero principalmente de las normas que se publicó el diario oficial el 1 de octubre, y que todavía la autoridad pues está en ese proceso de la adaptación, las unidades de verificación
está en el proceso de los folios, o sea, hay una situación bastante complicada, pero esperemos que en esta semana podamos ver un poquito de mayor claridad en ese sentido. La siguiente, Roberto, por favor. Bien, pues vamos a ver que el marco jurídico está establecido en el artículo 2, que es de la ley aduanera, donde hablan precisamente de la definición del pedimento. Para entender qué es un pedimento, bueno, pues eso está en el anexo 1 del apartado M1.1, donde habla que es una declaración en documento electrónico, que es lo que hacemos día a día, generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada y la salida de las mercancías en territorio nacional. Y por supuesto en las que contienen información relativa a las mercancías, al tráfico, al régimen aduanero, al que se van a destinar, y ahí hay también infracciones y sanciones en cuanto a que se van a destinar, porque a veces si nosotros decimos que lo destinamos a una situación, la mercancía, y lo declaramos en el pedimento, la autoridad tiene esa facultad de detectarlos, porque a través de los identificadores que están publicados en el anexo 22 en sus apéndices, ahí nos pueden detectar si nosotros indicamos que esta mercancía no iba a ser, vamos a poner un ejemplo ya tal vez fuera de, porque ya no existe, no iban a ser comercializadas tal y como son importadas, declarábamos un identificador y por supuesto la autoridad le mandaba la señal que esa mercancía se iba a reempacar. Pero luego veíamos cómo a través de los CFDIs facturaban y la autoridad ya tiene toda la pantalla completa de cómo llegan y cómo las facturo. Y en ese tenor, la autoridad iba y hacía facultades de comprobación y revisaba y detectaba que el destino que habían declarado en el pedimento no era lo que estaban haciendo con la carga. Y decías, ¿cómo se dan cuenta? Pues a través de los identificadores. Entonces, en conclusión, en términos de la ley aduanera, efectivamente es una declaración en documento electrónico que todos los días lo hacemos y que la autoridad tiene todos los elementos para saber qué estamos haciendo. Inclusive, la siguiente, hay una jurisprudencia que les anexé en el material, ahorita en el chat lo van a subir, donde la jurisprudencia, Roberto, si me ayudas con la siguiente, habla de que se trata de una, en términos, es una declaración fiscal, la cual constituye cualquier expresión escrita relativa al cumplimiento de una obligación tributaria que realiza el sujeto pasivo ante la autoridad hacendaria. Mientras que el pedimento es una especie de declaración fiscal relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de comercio exterior, por medio del cual el importador-exportador manifiesta a la autoridad aduanera en forma escrita qué mercancía va a introducir o si va a enviarse fuera de territorio nacional, determinamos la fracción arancelaria, el valor normal de las mercancías, por supuesto el valor comercial, los impuestos que debemos de pagar, el régimen aduanero al cual lo vamos a destinar y por consiguiente prácticamente todos los impuestos se deben de pagar, se declaran ahí. Algo importante del pedimento que vale la pena comentar es que el corazón de la declaración llamada pedimento, que es una declaración fiscal en base a este criterio expedido por el tribunal en la revista número 8 de cuarta época, el corazón del pedimento es la fracción arancelaria. De ahí se deriva toda la aplicación de las regulaciones o restricciones no arancelarias. Por eso es muy importante que le proporcionen a la gente aduanal toda la información. A veces nos cuesta trabajo obtener esa información, ya sea yo como importador o como exportador, y recibirla yo como agente aduanal, porque al final ustedes dependen del proveedor como para pedir una ficha técnica. Ahorita Jorge comentaba la presentación, cómo se comercializa, el origen, toda esa información sirve de base para determinar la fracción. Y la fracción arancelaria es el corazón, en términos coloquiales, del pedimento. Es decir, que si el corazón falla, pues el resto del cuerpo ya no funciona y se extingue. Entonces, el tema aquí es que si la fracción arancelaria dentro del pedimento está mal, pues vamos a tener consecuencias de incumplimiento tal vez de regulaciones o restricciones no arancelarias porque cambia de fracción y hay que cumplir y yo no las tengo. Por ejemplo, un permiso, una norma de seguridad, un aviso sanitario, un permiso de COFEPRIS, en fin, una serie de complicaciones que por eso les digo, nosotros como actores de comercio exterior debemos estar involucrados en el día a día de la operación que nosotros manejemos.
y sobre todo que conozcamos toda la trazabilidad desde que se compra hasta que se vende, porque esa vista panorámica nos va a dar elementos para poder determinar qué podemos aprovechar o en qué podemos tener cuidado para evitar cualquier problema que tengamos ante la autoridad en facultades de comprobación. Entonces, es bien importante que estemos involucrados en esa parte, precisamente para evitar problemas que nos puedan acarrear sanciones y en consecuencia, pues que nos van a detener la mercancía y no vamos a cumplir con ella. Bien, lo que tenemos que tener de inmediato, la siguiente, Robert, por favor, este material ya lo están subiendo al chat para que lo tengan ahí. ¿Cuáles son los expedientes electrónicos de comercio exterior? Bien, nosotros lo sabemos que el expediente electrónico de comercio exterior son aquellos documentos como el COBE, que sabemos, o los e-documentos que se suben en la ventanilla. ¿Y por qué les digo esto? Porque al final del día nosotros para poder auditar el pedimento de importación o exportación, tenemos que tener el expediente completo. Si a mí me indican que hay que hacer una auditoría a alguna de las empresas, lo primero que les voy a pedir va a ser la integración del expediente electrónico de comercio exterior, donde prácticamente van a venir toda la información relativa a los valores de la mercancía, lo que le llamábamos documento equivalente o la factura que anteriormente le decíamos así para efectos de ley y del sistema electrónico aduanero, se llama documento equivalente. Entonces, ese documento se transmite a través del COBE, que ustedes ya lo conocen muy bien, y viene identificado en el cuerpo del pedimento. Pero obviamente nosotros lo debemos de tener en un expediente donde tengamos esa información, porque en facultades de comprobación, efectivamente nos van a pedir ese expediente electrónico. ¿Y para qué le sirve a la autoridad y a nosotros? Pues obviamente a la autoridad le va a facilitar el trabajo de las auditorías. Recuerden que hemos dicho siempre que la autoridad cuando ejerce las facultades de comprobación no va a ver qué agarra, sino va ya sobre algo objetivo. ¿Por qué? Porque el expediente electrónico le proporciona toda esta información en cuanto a valores, y en caso de que haya una subvaluación de mercancía o incluso la descripción de la mercancía también es analizada para ver si la fracción que fue declarada dentro del pedimento es correcta o si esa mercancía corresponde a otra fracción por la frecuencia que se importa por esa aduana o por cualquier otra, porque ellos tienen, acuérdense, toda la información ya de forma electrónica. O sea, el tema de facilitar la importación a nosotros como contribuyentes no fue una facilidad, más bien le proporcionamos toda la información a la autoridad para que nos pueda, pues, de alguna forma tener un control y sobre todo auditarnos. Y entonces le va a servir para identificar los documentos que faltan, detectar errores, omisiones o datos inexactos, controlar las operaciones y automatizar los procesos, ordenar su información y alistarse en caso de alguna situación particular en cuanto a una auditoría. Es decir, que todo esto lo debemos de tener listo e identificado. Los errores que comúnmente suceden es que no tenemos un control en los expedientes electrónicos, los COBES no los tenemos, se quedan en la nube, a veces se quedan con el agente aduanal, en fin, todo eso es como una recapitulación para que nosotros podamos voltear hacia los expedientes y ver qué tenemos. Siguiente, por favor, Roberto. Y bien, el artículo 36A justamente nos indica que este artículo, y hace relación al artículo 6º de la ley aduanera, que el agente aduanal o la agencia aduanal y quienes introduzcan o traigan mercancías en territorio nacional para destinarlas a cualquier régimen aduanero, ¿no? Estamos obligados a transmitir en documento electrónico digital, así como los anexos del mismo pedimento, toda la información relativa a la que vamos a describir más adelante, el cual debemos de tener el acuse de recibo que se genera a través del sistema electrónico aduanero, el cual prácticamente lo que debemos de tener es esa transmisión y nos comprueba que ya está presentada. Siguiente, por favor, Roberto. Ahí está la ley aduanera. En importación sabemos qué es el valor y otros datos relacionados con la comercialización de la mercancía. Por supuesto, el conocimiento de embarque. Esos son los documentos que debe de contener ese expediente, tanto en físico
como electrónico los que correspondan a electrónico de acuerdo al artículo 6º de la ley aduanera. Es decir, por ahí Jorge comentaba algo, que si ese documento fue recibido en forma digital, nuestra obligación es presentarlo en forma digital en términos del artículo 6 de la ley aduanera. Y por supuesto también debemos de tener ese cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tanto a la importación o de que se trate si es exportación, y que se hayan expedido de acuerdo con esta ley de comercio exterior, siempre que las mismas sean publicadas en el diario oficial de la Federación. Un tema importante que hace rato comentábamos, para que la autoridad aduanera a mí me exija el cumplimiento de alguna regulación, debe de cumplir con 3 condiciones. La primera es que se publique en el diario oficial, ¿ok? Que esté aprobada por la COSEX, por la Comisión de Comercio Exterior, y que se identifique a nivel fracción arancelaria. Esas 3 condiciones no se nos deben de olvidar, porque al final, para que a mí me hagan exigible una regulación, debe de cumplir con estas. Si no las cumple, no tiene ningún derecho a la autoridad a poderlas exigir. Caso concreto, si hay una norma que no está, perdón, tengo una mercancía a nivel fracción arancelaria que no está en el acuerdo de las NOM para que sea exigible, no debo de cumplir en la aduana esa regulación. Sin embargo, cuando sea el punto de comercialización, hay que estar enterados de qué norma debo de cumplir en el punto de venta. Acuérdense que son 2 momentos diferentes, y el hecho de que nos hable este inciso C de que se cumplan con estas condiciones no quiere decir que en el punto de comercialización no se deba de cumplir una norma oficial mexicana, porque lo hemos repetido varias veces, las normas oficiales mexicanas se crearon para territorio nacional. Todo lo que entra debe estar adecuándose o adaptándose a la exigencia como si fuera un proveedor nacional, y eso ha costado muchísimo trabajo, mucho gasto y sobre todo problemas en la parte jurídica para poder liberar las mercancías de la aduana sin el pago de alguna multa, ya sea una retención o inclusive un procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces debemos de considerar que nosotros, después de esta charla de hoy, debemos enfocarnos a revisar nuestros expedientes, a involucrarnos de manera directa a la operación del día a día en cuanto a qué hace, qué hago, cómo lo hago, desde dónde viene, el origen. Creo que muchos de ustedes han tenido esa situación y de verdad les indico, es necesario. La que sigue adelante, por favor. Necesitamos también, por ejemplo, el certificado de origen, ¿no? La procedencia y el origen de las mercancías, para efectos si es que aplicamos alguna preferencia arancelaria o evitamos una cuota compensatoria porque la fracción, les vuelvo a repetir, está publicada, se aprobó por la COSEX y está a nivel fracción arancelaria, pues debemos de contener o de tener en este expediente toda la información en caso de una facultad de comprobación para demostrarle a la autoridad que aplicó una preferencia porque el certificado que exhibí digitalmente era válido. Y también no pagué la cuota porque presenté un certificado de forma digital en el cual me desvirtúa la cuota porque el origen a la cual está castigada esa fracción no corresponde, lo traigo de otro país de origen. También el documento digital en el que conste la garantía en caso de que esas fracciones estén sujetas a precio estimado, ¿no? Tenemos que presentar la garantía para entender que eso se está cumpliendo sin ningún problema. Y en el caso de mercancías que por sus condiciones físicas de forma individual se puedan identificar, pues debemos de poner la marca, el número de serie, por supuesto, el número de parte, la marca, el modelo, y en su defecto las especificaciones técnicas y comerciales necesarias para identificarlas y poderlas distinguir de las similares, ya que eso es muy importante porque en un estricto sentido nos va a dar el sustento para poder desvirtuar cualquier presunción de parte de la autoridad que nos pueda causar algún daño. Siguiente, Roberto, por favor. Y en exportación, bueno, sabemos que en exportación el valor que nosotros declaramos ya no es a través de un documento equivalente, sino un CFDI en el cual nosotros se está integrando un archivo anexo a los CFDIs, que es el archivo complemento. En realidad ese archivo complemento viene y va a contener la fracción arancelaria,
la unidad de medida de comercialización, la unidad de medida de tarifa. En ese sentido, se va a cumplir con ese archivo y vamos a contener esa información, la cual viaja al sistema electrónico aduanero y se va a cumplir. Igual que cualquier documento en el cual comprobemos el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior. Como un ejemplo es el certificado del tequila, ¿no? Si es que son exportaciones de tequila. Siguiente, Roberto, por favor. Y para los demás regímenes aduaneros, los anexos al pedimento serán los que prevean las disposiciones aplicables. El SAT nos puede requerir en cualquier momento que en el pedimento normal o en el consolidado, tratándose de pedimentos consolidados, acompañemos los acuerdos internacionales suscritos por México, es decir, el certificado de origen. Y el caso de exportaciones, si requiere alguna cuenta aduanera en términos del 86, también presentarla, porque a lo mejor puede de alguna manera eliminar algún pago y va a regresar esa mercancía y debemos de poner la marca, el modelo y en su defecto las especificaciones técnicas como hace el tema de la importación. Siguiente, Roberto, por favor. Estamos hablando ya específicamente de contener el expediente. Sabemos que es algo que todos los días lo hacemos, pero yo los invito a que el día de hoy ustedes agarren un expediente, no importa si tienen muchas operaciones o tienen muy pocas, y hagan una auditoría en el expediente que contenga toda esta información, porque recuerden que en breve estamos esperando que se publique en la ventanilla única el formato de la manifestación de valor, que es otro de los documentos importantes que deben estar integrados en su expediente de forma digital. Cuando suban el formato a la ventanilla, solamente vamos a contener o a tener 30 días para empezar a cumplir y empezar a subir la manifestación de valor, que ya en un tema anterior hemos explicado. ¿Qué nos causa que no tengamos el expediente de comercio exterior? Bueno, es importante comentar que en el 2019, en marzo, se realizó una actualización del artículo 59 y 162, donde habla de los documentos electrónicos y digitales. Ya nos obliga en el artículo 59, habla de las obligaciones del importador de forma directa, que es que debe de contener en su expediente los documentos electrónicos y digitales que forman parte de este expediente. ¿Por qué? Porque nos la notificaron siguiente en la hoja informativa de la BUSEM, en la 10, donde nos indica el 7 de marzo que dice, por medio de la presente se les comunica que para efectos del artículo 59, fracción quinta y 162, fracción séptima de la ley aduanera, los documentos electrónicos y digitales que deben formar parte del expediente electrónico son únicamente los que se encuentren declarados en los pedimentos, avisos consolidados y documentos aduaneros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los acuses de esos COBES, de esos e-document, debemos integrarlos en términos del artículo 59, fracción quinta, al expediente electrónico. Antes no lo precisaban, por eso la ventanilla entró hace más de 5 años o 4 años, y después de varios años dijeron, es que el expediente electrónico también forma parte de los acuses electrónicos. Entonces aquí hacen la precisión para que por favor cuiden que los acuses electrónicos también los tengan en un expediente electrónico dentro de la computadora y que tengan un respaldo. Porque las auditorías, cuando nos pidan la información, hay que proporcionar ese expediente electrónico de forma, por supuesto, digital. Siguiente, Roberto, por favor. Nosotros, la hoja informativa aclaró que los documentos que deben contener dichos expedientes son los siguientes. ¿Cuáles son esos documentos? Bueno, pues los documentos declarados en los pedimentos junto con sus anexos, como es la factura, el BL, los documentos que comprueben la regulación o restricción no arancelaria, y debemos de resguardarlos como parte de la contabilidad de la compañía. En los avisos consolidados o documentos aduaneros de que se traten. Y los acuses respectivos. Yo no sé si ustedes han echado un vistazo a esos acuses para verificar si los tienen. Yo creo que los tienen regados, entonces ojalá que la mayoría lo tenga concentrado en un archivo. Y la vez pasada un cliente de nosotros nos decía, oye Carlos, yo lo traigo en un pequeño USB. Le digo, pues es mucho riesgo, yo te sugiero que tengas un respaldo en un disco por lo menos externo y lo conserves en tu caja fuerte, porque el día que le pase algo a ese archivo y no lo tengas,
pues la autoridad en facultad de comprobación nos puede imponer alguna sanción por el incumplimiento de la presentación integral de este expediente. Entonces, para llevar a cabo una auditoría, lo primero que yo les recomiendo es que integremos el expediente, es decir, que lo tengamos tanto en físico, lo que hemos recibido en físico, y lo electrónico, lo que hemos recibido de forma digital o electrónico, ¿no? Adelante, el siguiente, Roberto.